Capítulo 42. Belcebú en América, segunda parte. No estará de más mencionar ahora, a modo de ilustración, la invención de productos conservados para el alimento eseral primario y su aplicación al proceso de la existencia eseral realizada por los seres de este grupo contemporáneo, quienes en los últimos tiempos han llegado a convertirse en objetos de imitación para la extraña razón de los seres de todos los otros continentes, principalmente a causa del simple hecho de que aparentemente eran los primeros en el planeta que inventaron hábitos eserales tan útiles y convenientes, esto es, en el caso dado, la idea de alimentarse con productos envasados, gracias a lo cual, por así decirlo, ahorran tiempo. Los infortunados seres tricerebrados contemporáneos que habitan en tu planeta no saben, por supuesto, ni tampoco, por causas que ya te he explicado, poseen en sí mismos la posibilidad de comprender que sus antiguos antepasados de diversas épocas remotas, quienes estaban mucho más formalmente formados como seres responsables, deben haberse estrujado el cerebro, como se dice, para descubrir los medios para disminuir el tiempo empleado en esta inevitable necesidad eseral de alimentarse con productos. Y habiendo encontrado tales métodos aparentemente expeditos, cada vez, después de someterlos a prueba, se convencieron de que estos productos, de cualquier especie que sean y cualquiera que sea la forma en que estén conservados, siempre se deterioran con el tiempo y se vuelven inútiles para su alimento primario, y por ende dejaron de emplear estos métodos en el proceso de su existencia ordinaria. Como paralelo de este medio contemporáneo de conservar productos para el alimento eseral primario en envases herméticamente cerrados, tomemos como ejemplo el método de conservación del que fui testigo presencial en el país de Maralpleicie. Fue precisamente en la época en que los seres de la localidad de Maralpleicie rivalizaban en todo con los seres del país de Tikliamish y se encontraban comprometidos en una acerba competencia con ellos, para que los seres de todos los otros países consideraran a su patria como el primero y el más importante centro cultural. Justamente entonces inventaron, entre otras cosas, algo similar a las conservas norteamericanas. Los seres de Maralpleicie, sin embargo, conservaban sus productos comestibles herméticamente cerrados, pero no en envases de lata que exudan veneno, como los que utilizan los seres contemporáneos de Norteamérica, sino en lo que entonces se denominaba envases shikrenenianos. Dichos envases shiharenenianos se preparaban en Maralpleicie con la llamada madreperla, muy finamente molida, yemas de huevos de gallina y una cola obtenida del pescado denominado esturión choozna. Estos envases poseían la apariencia y la calidad de los tarros de vidrio no pulido que existen ahora en tu planeta. A pesar de todas las evidentes ventajas de conservar productos en dichos envases, no obstante, cuando algunos seres con razón del país Maralpleicie comprobaron que en los seres que habitualmente usaban productos conservados de esta forma se atrofiaba gradualmente lo que se llama pudor orgánico, después de difundir ampliamente entre los otros seres ordinarios la información relativa a esta comprobación, todos los otros seres similares a ellos dejaron poco a poco de utilizar este método y este finalmente fue dejado de lado, a tal punto que incluso el conocimiento de que dicho método había existido no llegó siquiera a la quinta o sexta generación posterior a ellos. En el continente Asia han existido a través de casi todas las épocas toda suerte de métodos para conservar los productos comestibles durante largo tiempo, e incluso ahora varios de esos métodos existen allí, heredados por los seres contemporáneos de sus remotos antepasados. Pero de todos estos métodos,
ninguno ha sido tan dañino para los seres mismos como el método inventado por los seres contemporáneos de Norteamérica, esto es, la conservación de productos en envases que exudan veneno. Este sistema para conservar productos herméticamente cerrados, de modo que, al no estar expuestos a los efectos de la atmósfera, escapen al proceso de descomposición, existe entre ciertos grupos asiáticos contemporáneos, pero estos no recurren con este propósito a la ayuda de estos envases de lata norteamericano que exudan veneno. En la actualidad, con este propósito solo se utiliza en el continente Asia lo que se denomina grasa de cola de oveja. La grasa de cola de oveja es un producto que se forma en grandes cantidades alrededor de la cola de cierta forma de ser cuadrúpedo bicerebral, llamado allí oveja, y que se encuentra en todo el continente Asia. En la grasa de la cola de oveja no hay cristalizaciones cósmicas dañinas para la presencia común de un ser tricerebrado y constituye por sí misma uno de los principales productos para el alimento primario de la mayoría de los seres de los grupos eserales del continente Asia. Sin embargo, en lo que se refiere al metal con el cual los seres norteamericanos contemporáneos preparan envases para conservar sus productos, por completamente aislado que esté por dentro de la influencia de la atmósfera, también elimina, después de cierto tiempo, al igual que el contenido de los envases, varios de sus elementos activos, algunos de los cuales son sumamente venenosos, como dicen ellos, para las presencias comunes de los seres en general. Estos elementos activos venenosos que provienen del estaño o de otro metal similar, contenidos en envases herméticamente cerrados, no pueden volatilizarse en el espacio y con el tiempo, al encontrar entre los elementos de los productos contenidos en estos envases ciertos elementos que les corresponde por los que se denomina parentesco de clase por el número de vibraciones, se funden con ellos de acuerdo con la ley cósmica llamada fusión y permanecen en ellos. Y junto con estos productos penetran más tarde en el organismo común de los seres que los consumen. Además de conservar sus productos en estos envases que exudan venenos tan dañinos para ellos, tus favoritos contemporáneos agrupados en Norteamérica los conservan preferentemente en estado crudo. Los seres del continente Asia siempre preservan todos sus productos alimenticios asados o hervidos porque, de acuerdo con la costumbre que les fue transmitida por sus remotos antepasados, los productos que se conservan de esta forma no se descomponen tan rápidamente como cuando son crudos. La explicación es que cuando un producto está hervido o asado, se provoca una fusión química artificial de los diversos elementos activos que componen la masa fundamental del producto dado, y gracias a dicha fusión, muchos elementos activos útiles para los seres permanecen en los productos durante un tiempo comparativamente más largo. Vuelvo a aconsejarte que te familiarices de forma particularmente completa y profunda con todos los tipos de fusión que tienen lugar en el megalocosmos, tanto las químicas como las mecánicas. El conocimiento de esta ley cósmica te será muy útil, de paso, para que te imagines y comprendas cómo y por qué estas numerosas y variadas formaciones se producen en general en la naturaleza. Y ahora entenderás claramente que lo que se llama una fusión permanente de elementos se obtiene en los productos hervidos o asados si por medio de la reflexión captas el proceso que tiene lugar durante la preparación artificial del prosfora. El prosfora o pan es preparado en general y en todas partes por seres que tienen conciencia de su sagrada significación. Solo tus favoritos contemporáneos consideran su preparación sin la menor conciencia de su efecto, sino meramente como una práctica automáticamente transmitida a ellos por herencia.
En este pan, la cristalización de sustancias cósmicas también se obtiene de acuerdo con la ley de Triamethycamno, donde las sustancias de las tres fuentes relativamente independientes siguientes sirven como las tres fuerzas sagradas de esta ley sagrada, esto es, la sagrada afirmación o principio activo es la totalidad de las sustancias cósmicas que componen lo que tus favoritos llaman agua. El principio pasivo o de negación es la totalidad de las sustancias que constituyen lo que tus favoritos denominan harina, que se obtiene del divino grano de trigo. Y el sagrado principio neutralizador o de reconciliación es la sustancia que surge o se obtiene como resultado de quemar, o como dicen tus favoritos, del fuego. Para una mejor elucidación del pensamiento que te he expresado concerniente a la significación de una fusión permanente de sustancias cósmicas de diversas fuentes, tomemos como ejemplo la antedicha totalidad relativamente independiente de sustancias que constituyen el principio activo en la formación del prosfora o pan, esto es, la totalidad relativamente independiente que tus favoritos denominan agua. Esta totalidad relativamente independiente de sustancias cósmicas que se conocen en la Tierra con el nombre de agua, siendo en sí mismo lo que uno podría llamar una mezcla mecánica natural, puede ser conservada única y exclusivamente en condiciones de conjunción con la naturaleza común. Si la conexión del agua con la naturaleza común se rompe, es decir, si se saca un poco de agua de un río y se la mantiene en un envase, después de cierto tiempo, el agua contenida en el envase comienza inevitablemente a ser destruida de forma gradual, o dicho de otra manera, a descomponerse, y este proceso, para los órganos perceptivos de los seres, huele muy mal, o como dirían tus favoritos, este agua pronto apesta. Y lo mismo ocurrirá con la mezcla, como en el caso dado del agua con la harina. No se obtendrá más que una mezcla mecánica temporal o lo que se llama masa, en la cual el agua, después de durar un tiempo relativamente corto, comenzará inevitablemente a descomponerse. Además, si esta masa, esto es, agua mezclada con harina, se cocina al fuego, entonces, gracias a sustancias que provienen o se forman a causa de este fuego, sustancias que en el caso dado constituyen, como ya te he dicho, la tercera fuerza sagrada neutralizadora de la sagrada ley Triamacicamno, se producirá una fusión química, es decir, una fusión permanente de sustancias, como resultado de la cual la nueva totalidad de sustancias obtenidas con el agua y la harina, esto es, el prosfora o pan, podrá resistir al implacable eropás, es decir, permanecerá sin descomponerse durante un tiempo más prolongado. El pan hecho de esta forma puede secarse, desmenuzarse e incluso destruirse gradualmente en apariencia, pero a partir de este proceso de transformación, los elementos del agua no se seguirán destruyendo durante el periodo más prolongado que te mencioné, sino que permanecerán activos durante ese tiempo entre los llamados elementos activos prosforianos duraderos. Y en el caso dado, vuelvo a repetirte que si los seres contemporáneos que habitan en el continente Asia conservan sus productos única y exclusivamente en estado hervido o asado y no crudos, como prefieren hacer los seres norteamericanos contemporáneos, esto también constituye una consecuencia del hecho de que estos hábitos fueron transmitidos a los seres de Asia por sus antepasados, la duración de cuyas comunidades fue de muchos siglos y quienes en consecuencia tuvieron una larga experiencia práctica, mientras que la duración de la comunidad de los seres norteamericanos es aún, como diría nuestro sabio maestro, tan solo de un día y medio. Para que puedas valorar más justamente la significación de este invento de los seres contemporáneos que habitan en Norteamérica y que constituye, por así decirlo, el verdadero resultado de la civilización contemporánea, no me parece superfluo informarte también
acerca de los métodos para conservar varios otros productos durante un largo tiempo, métodos que ahora se utilizan entre los seres del continente Asia. Está, por ejemplo, el método de preparar lo que se denomina Haorma, un producto particularmente apreciado por los seres de muchos grupos del continente de Asia. Este ahorma se prepara en el continente de Asia de una manera muy simple, esto es, se introducen apretadamente pequeños trozos de carne bien asada en vasijas de arcilla o en bordocks de piel de cabra. Un burdock es la piel arrancada en una forma especial del ser llamado cabra. Después se vierte grasa de cola de oveja derretida sobre los trozos de carne asada. Aunque los trozos de carne asada cubiertos con grasa también se deterioran gradualmente con el tiempo, sin embargo, no adquieren en sí mismos ningún veneno durante un tiempo relativamente muy prolongado. Los seres del continente Asia consumen este ahorma frío o bien calentado. En el segundo caso, es como si la carne procediera de un animal recientemente muerto. Otro producto sumamente popular que se podía conservar durante largo tiempo es el llamado yagliyemish, el cual consiste simplemente en diversas frutas. Con este propósito, las frutas recién cogidas del árbol se ensartan en un cordel en la forma de lo que se denomina collar y después se hierven prolongadamente en agua. Cuando estos extraños collares se enfrían, se los sumerge varias veces en grasa de cola de oveja derretida y luego se los cuelga para que estén expuestos a los efectos de una corriente de aire. La fruta preparada de esta forma rara vez se estropea, aunque permanezca colgada durante mucho tiempo, y cuando se quiere utilizar estos insólitos collares para comer, se los coloca en agua caliente durante un momento, con lo cual toda la grasa que los cubre desaparece por efecto del calor, y la fruta misma aparece como si acabara de ser arrancada del árbol. Si bien la fruta conservada en esta forma difiere apenas en cuanto al gusto de la fruta fresca y se mantiene durante mucho tiempo, todos los seres del continente Asia prefieren, no obstante, la fruta fresca. Y esto ocurre, evidentemente, porque en la mayoría de ellos, descendientes de los seres de antiguas comunidades de larga vida, gracias a las posibilidades que les han sido transmitidas por herencia, la cristalización de los datos para la percepción instintiva de la realidad tiene lugar en ellos con mucha mayor intensidad que en la mayoría de tus otros favoritos contemporáneos. Repito que en tu planeta los seres de épocas pasadas, especialmente los que habitaban en el continente Asia, ya habían intentado muchas veces el empleo de diversos métodos para conservar productos durante mucho tiempo, y siempre ocurrió lo mismo. En primer lugar, ciertas personas, gracias a sus observaciones accidentales o conscientes, descubrieron las consecuencias indeseables y dañinas de esta práctica, tanto para ellos mismos como para sus seres cercanos. Entonces, comunicaron esto a todos los otros seres, los cuales, después de realizar observaciones tan imparciales como era posible con respecto a sí mismos, también se convencían de que esas deducciones eran correctas, y finalmente todos dejaban de utilizar estas prácticas en el proceso de su existencia. No hace mucho, también en el continente Asia, ciertos seres intentaron nuevamente encontrar no solo un método que hiciera posible la conservación de sus productos comestibles durante largo tiempo sin deterioro, sino también algún medio totalmente nuevo para disminuir en lo posible el tiempo consumido por la inevitable necesidad visceral de alimentarse con el alimento primario. Y esta vez estuvieron a punto de descubrir un método muy convincente para este propósito. Puedo darte detalles con respecto a los interesantes resultados de su nueva investigación en este campo, porque no solo conocí personalmente al ser tricerebrado terrestre
que mediante sus trabajos conscientes descubrió el método mencionado, sino que también estuve personalmente presente durante diversos experimentos elucidatorios sobre las posibilidades de aplicar este método a los seres, realizados por el iniciador mismo de estas, por así decirlos, nuevas investigaciones. Su nombre era Asimán y era miembro de un grupo de seres tricerebrados asiáticos contemporáneos, quienes, después de tomar conciencia de su dependencia esclavizada de ciertas causas de su propio interior, organizaron una existencia colectiva con el fin de perfeccionarse a sí mismos hasta llegar a liberarse de esta esclavitud interior. Resulta interesante observar que este grupo de seres tricerebrados terrestres contemporáneos, uno de los cuales era este hermano Asimán, había existido previamente en el país que antes se llamaba Perlandia y ahora Indostán, pero más tarde, cuando seres del continente de Europa aparecieron allí y comenzaron a perturbarlos y a dificultar sus pacíficas tareas, todos ellos emigraron a través de lo que ahora se conoce como montañas Himalayas y se establecieron, algunos en el país del Tíbet y otros en los que se denomina valles de Hindu Kush. El hermano Asimán era uno de los que se establecieron en los valles del Hindú Kush. Como el tiempo era algo muy precioso para los miembros de esta hermandad, que se esforzaban por alcanzar la autoperfección y el proceso de comer les robaba mucho tiempo, el hermano Asimán, ser muy versado en la ciencia que entonces se denominaba alquimia, comenzó a trabajar muy seriamente con la esperanza de encontrar lo que se llama una preparación química mediante cuya introducción en sí mismo un ser pudiera existir sin perder tanto tiempo en la preparación y el consumo de toda clase de productos para su primer alimento eseral. Tras largos e intensos trabajos, el hermano Asimán descubrió para este propósito una combinación de sustancias químicas en la forma de un polvo, el cual, introduciendo la cantidad contenida en un dedal, en un ser una vez cada 24 horas, permitía que este ser existiera sin consumir nada más, excepto agua como alimento, y realizara todas sus obligaciones eserales sin sufrir daño. Cuando acerté a visitar el monasterio donde el hermano Asimán existía con los otros hermanos del pequeño grupo mencionado de tus favoritos contemporáneos, este preparado ya había sido utilizado por todos los hermanos durante 5 meses, y el hermano Asimán, con la participación de otros de los hermanos que también estaban familiarizados con este problema, se encontraba intensamente ocupado con experimentos elucidatorios en gran escala. Y estos mismos experimentos les demostraron que esta preparación no bastaba, en última instancia, para la existencia eseral normal. Después de comprobar esto, no sólo abandonaron por completo el uso de este preparado, sino que incluso destruyeron la fórmula para prepararlo, descubierta por el hermano Asimán. Varios meses después, visité el monasterio y observé personalmente el documento que estos hermanos habían redactado el día que decidieron dejar de emplear esta preparación indudablemente sorprendente. El documento contenía, entre otras cosas, varios detalles sumamente interesantes acerca de la acción del preparado de Asimán. En él se declaraba que cuando el preparado se introducía en la presencia del ser, ejercía, además de su propiedad alimenticia, una acción particular sobre los llamados nervios errantes del estómago. Como consecuencia de esta acción, no sólo desaparecía en los seres la necesidad de alimento, sino que además se desvanecía totalmente todo deseo de introducir en sí mismo cualquier otro producto comestible, y si algo se introducía por la fuerza, transcurría mucho tiempo antes de que desapareciera la sensación y el estado de desagrado provocado por ello. También se afirmaba que al principio
no se había observado cambio alguno en la presencia de los seres que se alimentaban con este preparado, ni siquiera su peso disminuía. Solo después de 5 meses, su efecto dañino para la presencia común de un ser se evidenció en el debilitamiento gradual del funcionamiento de ciertos órganos perceptivos y de las manifestaciones de su capacidad y sensibilidad. Por ejemplo, se les debilitaba la voz, la vista, el oído y así sucesivamente cada vez más. Además, en la mayoría de ellos se observaron cambios en su estado psíquico común desde el comienzo de este desarreglo de dichas funciones eserales. En el documento redactado por los hermanos había, entre otras cosas, una larga descripción de los cambios que se producían en el carácter de los seres después de 5 meses de uso del notable preparado de Asimán, y a modo de ilustración se proporcionaban excelentes y adecuadas comparaciones. Aunque los ejemplos mismos que se proporcionaban para la comparación no han permanecido en mi memoria, no obstante, gracias al sabor, por así decirlo, de estos ejemplos que he retenido, podré transmitirle su sentido si utilizo el lenguaje de nuestro respetado Mullah Nasreddin. Por ejemplo, un buen individuo ordinario, con un carácter de pan de Dios, se tornaba de pronto tan irritable como aquellos de quienes nuestro querido Mullah Nasreddin dijo cierta vez: es tan irritable como el hombre que acaba de someterse al tratamiento completo de algún neurólogo europeo famoso. Otras veces, seres que habían sido tan pacíficos como los corderos que los piadosos colocan sobre la mesa festiva durante las más importantes fiestas religiosas, se tomaban inesperadamente tan exasperados como un profesor alemán cuando algún francés, también profesor, descubre algo nuevo en la ciencia contemporánea. O también un ser cuyo amor se asemejaba al de un pretendiente terrestre contemporáneo por una acaudalada viuda, claro que antes de recibir de ella un solo centavo, volviéndose luego tan malévolo como una de esas personas maliciosas que, echando espuma por la boca, odian al pobre autor que en este momento escribe acerca de ti y de mí en su libro titulado Una crítica objetivamente imparcial de la vida del hombre. Este pobre autor advenedizo, dicho sea de paso, será odiado tanto por los materialistas de pura cepa como por los religiosos de 96 quilates, e incluso por esos seres tricerebrados que, cuando sus estómagos están repletos y sus amantes no hacen escenas, son optimistas incorregibles, pero que, cuando tienen el estómago vacío, son, por el contrario, pesimistas incurables. Ahora que hemos mencionado a este extraño escritor advenedizo, quisiera informarte acerca de cierta perplejidad que hace ya mucho surgió en mí con respecto a él, que ha aumentado progresivamente y que se refiere a una determinada ingenuidad de este escritor. Debo explicarte que desde el comienzo mismo de su existencia responsable, también se convirtió, no sé si por accidente o por designio del destino, en discípulo, y en verdad en un devoto discípulo de nuestro sabio y estimado Mullah Nasreddin, y además, en el proceso ordinario de su existencia eseral, jamás ha perdido la menor oportunidad de actuar totalmente de acuerdo con los aforismos extraordinariamente sabios e inimitables de Mullah Nasreddin. Y ahora, según la información que me ha llegado por heterograma, aparece de repente actuando constantemente de forma opuesta a uno de los muy serios y excepcionalmente prácticos consejos, no accesible por cierto a todos, de este maestro entre todos los maestros, que se formula con las siguientes palabras: aquí, en la tierra, si dices la verdad, eres un tonto, mientras que si serpenteas con tu alma, eres solo un canalla. De modo que lo mejor es no hacer nada, sino reclinarte en tu diván y aprender a cantar como el gorrión que no se había convertido aún en canario norteamericano.
Ahora, querido nieto, trata de asimilar cuidadosamente la información acerca de las causas de la gradual pérdida de la armonía en las presencias de estos seres contemporáneos de Norteamérica, de su segunda función eseral fundamental, esto es, la función sexual. La falta de armonía de esta función se debe también a varias causas de diverso carácter, pero la fundamental es, en mi opinión, su negligencia, engendrada en su esencia y ya completamente fundida con su naturaleza, en lo que respecta a mantener limpios sus órganos sexuales. Al igual que los seres del continente Europa, el cuidado que dan a su rostro y el uso que hacen de los llamados cosméticos faciales solo se ve superado por su descuido de los órganos mencionados, mientras que los seres tricerebrados más o menos conscientes deben mantener la máxima limpieza con respecto a estos órganos. Sin embargo, no se los puede culpar enteramente, porque en este sentido, en el proceso de su existencia eseral ordinaria, los seres del continente Europa poseen costumbres aún más condenables. La cuestión es que este vasto grupo contemporáneo recientemente surgido está formado casi exclusivamente por seres que cada vez son más numerosos, procedentes de los diversos grupos grandes y pequeños que pueblan el continente Europa. El resultado es que, aunque la mayoría de los seres tricerebrados que componen ahora este gran grupo, formado relativamente poco, no son emigrantes del continente Europa, sus padres o sus abuelos lo fueron, es decir, emigraron a Norteamérica y trajeron con ellos sus costumbres europeas, entre las cuales figuran las que ocasionaron esta falta de higiene con respecto a sus órganos sexuales. Así, cuando ahora te informo acerca del estado del problema sexual entre los norteamericanos, ten en cuenta que todo lo que digo se refiere también a los seres del continente de Europa. Los resultados de la falta de higiene de los seres tricerebrados contemporáneos del planeta Tierra, a quienes tanta simpatía tienes y que habitan en Europa y Norteamérica, están claramente evidenciados en mis estadísticas. Tomemos como ejemplo las llamadas enfermedades venéreas. Estas enfermedades están tan extendidas en el continente Europa y en Norteamérica que en la actualidad es difícil encontrar un ser que no padezca de una u otra forma estas enfermedades. No te hará daño saber, entre otras cosas, algo más acerca de estos interesantes y peculiares datos que en mis estadísticas indican en cifras cuánto más frecuentes son estas enfermedades entre los seres de Europa y Norteamérica que entre los del continente de Asia. Muchas de estas enfermedades venéreas están totalmente ausentes entre los seres de las viejas comunidades del continente Asia, mientras que entre los seres que pueblan Europa y Norteamérica son casi epidémicas. Tomemos como ejemplo lo que se denomina purgaciones o, como dicen los científicos terrestres, gonorrea. En el continente de Europa y en Norteamérica, casi todos los seres, tanto del sexo masculino como los del femenino, padecen esta enfermedad en alguna de sus distintas etapas, cuando en el continente Asia solo aparece en las fronteras, donde los seres se mezclan frecuentemente con los del continente de Europa. Una buena ilustración de lo que acabo de decirte es la que proporcionan los seres pertenecientes al grupo que existe allí con el nombre de Persia y que ocupa un territorio relativamente extenso en el continente Asia. Entre los seres que habitan en las zonas central, oriental, meridional y occidental de este territorio relativamente grande, las enfermedades mencionadas no se encuentran en absoluto, pero en la parte, especialmente en la zona llamada Azerbaiyán, que está en contacto directo con esa gran comunidad, mitad europea y mitad asiática, llamada Rusia, el porcentaje de seres afectados por esta enfermedad aumenta en proporción a su proximidad a Rusia. Y exactamente lo mismo ocurre en otros países orientales del continente Asia. El porcentaje de esta enfermedad
aumenta de forma directamente proporcional al contacto de sus seres con los del continente Europa. Por ejemplo, en el país llamado India y en parte de China, esta enfermedad ha aumentado entre los seres de estos países, especialmente en los lugares donde están en contacto con seres europeos de la Comunidad de Inglaterra. Así pues, puede decirse que los principales propagadores de esta enfermedad entre los seres del continente Asia son, desde el lado noroeste, los seres de la Gran Comunidad de Rusia y desde el lado oriental, los seres de la Comunidad de Inglaterra. La causa de la ausencia de esta enfermedad, así como de la de muchos otros males en las zonas mencionadas del continente Asia, es, en mi opinión, que la mayoría de los seres de este continente tienen varias excelentes costumbres para su existencia diaria que han heredado de sus antepasados, y estas costumbres están tan profundamente arraigadas en su existencia diaria por medio de su religión que en la actualidad, practicándolas mecánicamente sin ninguna sabiondez, esos seres están relativamente asegurados contra varios males que, debido a las circunstancias anormalmente establecidas de existencia seral, se han ido formando gradualmente y continúan formándose en incontable número en ese malhadado planeta. Los seres de la mayoría de los grupos del continente Asia están a salvo de muchas enfermedades venéreas, así como de muchas otras anormalidades sexuales, gracias a costumbres tales como las que, por ejemplo, se conocen allí con el nombre de Sooniat y Abdest. La primera de estas costumbres, esto es, Sooniat, o como también se la llama circuncisión, no solo salva a la mayoría de los seres asiáticos en edad responsable de muchas enfermedades venéreas, sino que también protege a muchos de los niños y jóvenes del continente Europa y de Norteamérica de esa plaga conocida con el nombre de onanismo. De acuerdo con esta costumbre, los seres en edad responsable de la mayoría de los grupos contemporáneos del continente Asia habitualmente efectúan en sus resultados, es decir, en sus hijos a cierta edad, un ritual que consiste en cortar, en el caso de los varones, lo que llaman el freno y el prepucio del pene. Y hoy, esos hijos de tus favoritos contemporáneos que están sometidos automáticamente a dicha costumbre, están casi totalmente a salvo del inevitable resultado de varios males ya definitivamente fijados en el proceso de existencia de tus favoritos. Por ejemplo, la plaga mencionada, es decir, el onanismo infantil, casi no existe entre los hijos de los seres descerebrados terrestres que observan la costumbre de la circuncisión, mientras que todos los niños y jóvenes de los seres que no siguen esta costumbre están expuestos, sin excepción, a dicha anormalidad sexual. La segunda costumbre que mencioné, esto es, el abdest, la cual de paso recibe un nombre diferente de los seres de los distintos grupos del continente Asia, no es otra cosa que la ablución obligatoria de los órganos sexuales después de cada visita al llamado cuarto de baño. Gracias en especial a esta segunda costumbre, la mayoría de tus favoritos que habitan en el continente Asia están a salvo de muchas enfermedades venéreas y de otras anormalidades sexuales. Después de decir esto, Belcebú se quedó pensativo y tras una larga pausa dijo: el tema actual de nuestra conversación me ha hecho recordar cierta conversación sumamente interesante que sostuve durante mi presencia en Francia con un joven y simpático ser tricerebrado. Creo que sería conveniente para tu mejor comprensión de todo lo que acabo de relatarte que te repita toda esa conversación, especialmente porque, además de aclarar el sentido de este abdest o ablución, dicha conversación te aclarará muchas otras cuestiones concernientes a la peculiar psiquis de tus favoritos. Este ser, con quien mantuve la conversación que acabo de recordar y que intentaré ahora repetirte, era precisamente el joven persa que, como recordarás,
Fue, a petición de un conocido de ambos, mi guía en la ciudad de París, donde me encontraba, como ya te he dicho, justamente antes de mi partida hacia el continente Norteamérica. Cierto día me encontraba esperando a este joven persa en un café de la ciudad de París, como siempre en el mismo gran café, cuando mi amigo llegó, y noté por su mirada que esta vez estaba más borracho que de costumbre. En general, siempre bebía más líquidos alcohólicos de la cuenta, y cuando estábamos juntos en París, en los restaurantes de Montmartre, donde era obligatorio pedir champán, que yo no apreciaba ni bebía, él siempre la tomaba solo con gran placer. Además de estar siempre bebiendo, también era lo que allí se llama un cazador de faldas, y cuando veía lo que allí se denomina la cara bonita de un ser del sexo femenino, todo su cuerpo y hasta su respiración se transformaban inmediatamente. Cuando noté que esta vez estaba más beodo que de costumbre, y cuando después de sentarse a mi lado pidió café con lo que allí se denomina un aperitivo, le pregunté: dígame, por favor, mi joven amigo, ¿por qué bebe siempre este veneno? Ante mi pregunta respondió: ah, mi querido doctor, bebo este veneno, en primer lugar, porque estoy tan acostumbrado a él que no puedo dejar de beber sin experimentar sufrimiento, y en segundo lugar, lo hago porque solo gracias al efecto del alcohol puedo contemplar con calma la obscenidad que existe aquí, agregó, haciendo un movimiento circular con la mano. Comencé a beber este veneno, como usted lo llama, porque las circunstancias accidentales y para mí infortunadas y desgraciadas de mi vida fueron tales que tuve que vivir durante largo tiempo en esta maléfica Europa. Al principio, bebí porque todos los que conocí aquí lo hacían también, y a no ser que uno beba, lo consideran una mujer, una chica, una muñequita, una de aire, una sisi, nini y otros nombres despreciativos similares. Y como no deseaba que mis relaciones de negocios me llamaran por estos nombres ofensivos, también yo comencé a beber. Y además, también gracias al hecho de que cuando llegué a Europa, las condiciones de vida en lo que respecta a la moral y a la patriarcalidad contrastaban profundamente con las del medio en que había nacido y había sido educado. Empecé a experimentar un doloroso sentimiento de vergüenza y una inenarrable incomodidad al ver y percibir todo esto. Al mismo tiempo, observé que por efecto del alcohol que bebía, no solo se aliviaba la depresión que sentía, sino que podía contemplarlo todo con calma y hasta experimentar el deseo de participar en esta vida anormal, tan opuesta a mi naturaleza y a mis opiniones establecidas. Así, sucedió que cada vez que comenzaba a sentir la misma desagradable sensación, empezaba a beber este alcohol, incluso con un sentimiento de autojustificación, y de esta forma me acostumbré gradualmente a este veneno, como usted acaba de llamarlo con toda justicia. Habiendo dicho esto con un impulso perceptivo de dolor profundo, hizo una breve pausa para dar una chupada a su cigarrillo mezclado con tambac, y entonces aproveché la oportunidad y le pregunté lo que sigue. Muy bien, pues supongamos que he comprendido más o menos la explicación de su inexcusable borrachera y que puedo ponerme en su situación. Pero ¿qué puede decirme sobre ese otro vicio, también inexcusable desde mi punto de vista, esto es, el de caérsele la baba por las faldas? Usted corre detrás de unas faldas con tal de que las lleve alguien de cabello largo. Al oír mi pregunta, suspiró profundamente y continuó hablando del siguiente modo. Me parece que contraje este hábito también en parte por la razón que acabo de mencionar, pero creo que esta debilidad mía tiene su explicación en otra causa psicológica sumamente interesante. Naturalmente, expresé mi deseo de escucharlo, pero primero sugerí que entráramos en el gran café y nos instaláramos en el vestíbulo del restaurante,
ya que fuera había cada vez más humedad. Cuando estuvimos ubicados en el vestíbulo del restaurante, mi amigo continuó del siguiente modo después de encargar una botella de su famoso champán. Cuando usted vivió entre nosotros en Persia, mi querido doctor, tuvo quizás ocasión de observar la actitud que existe allí, muy específica para nosotros los persas, en los hombres con respecto a las mujeres. Es decir, en Persia, los hombres tienen dos actitudes orgánicas definidas con respecto a las mujeres, de acuerdo con las cuales las mujeres están, para nosotros, los hombres, e incluso inconscientemente de nuestra parte, claramente divididas en dos categorías. La primera actitud es frente a la mujer, la madre actual o futura, y la segunda con respecto a la mujer hembra. Esta propiedad de los hombres de Persia, quienes poseen en su naturaleza los datos para estas dos actitudes independientes y para este sentimiento instintivo, solo comenzó a formarse en épocas recientes, hace alrededor de 2 siglos y medio. Según las explicaciones que cierta vez me dio mi tío Mulaj, a quienes sus conocidos llaman a sus espaldas un Mulaj de la vieja escuela, parece que hace 2 o 3 siglos, debido a causas que sin duda provienen de ciertas leyes superiores del mundo, los hombres empezaron a guerrear los unos contra los otros en toda la superficie de la Tierra y especialmente entre nosotros, en Asia, más intensamente que de costumbre, y al mismo tiempo el sentimiento de piedad comenzó a declinar en la mayoría de los hombres y en algunos de ellos desapareció por completo. Y precisamente en ese período se extendió entre los hombres cierta forma de enfermedad psíquica, la cual llevó a muchos de los afectados a la locura y al suicidio. Entonces, algunos seres sabios de diversos grupos independientes del continente Asia comenzaron a buscar seriamente la causa de esa desgracia humana con la ayuda de varias personas representantes de la medicina de la época, la cual, dicho sea de paso, era entonces muy superior a la medicina contemporánea. Después de prolongados trabajos imparciales, descubrieron, en primer lugar, que los hombres que contraían esta enfermedad eran exclusivamente aquellos en cuyas subconsciencias nunca surgía, por algún motivo u otro, ningún impulso de fe en alguien o en algo, y en segundo lugar, que los hombres adultos que realizaban periódicamente el ritual normal de la relación con mujeres no sufrían esta enfermedad. Cuando la noticia de esta conclusión se extendió por todo el continente de Asia, todos los gobernantes y jefes de los distintos grupos asiáticos de aquella época se alarmaron, ya que casi todas las tropas regulares a su servicio estaban constituidas por hombres adultos y porque las constantes guerras no permitían que ninguno de ellos viviera normalmente con su familia. En vista del hecho de que en ese periodo todos los gobiernos de los países asiáticos independientes necesitaban y deseaban contar con ejércitos fuertes y poderosos, se vieron forzados a firmar una tregua y a reunirse personalmente o a enviar sus representantes a cierto lugar, es decir, a la capital de lo que entonces se llamaba Khanat Kilmantoshiano, con el fin de deliberar para encontrar una solución para la situación que se había creado. Después de profundas reflexiones y deliberaciones, estos gobernantes de los diversos grupos independientes de los pueblos asiáticos o sus representantes, juntos con los representantes de la medicina de la época, llegaron a la conclusión de que era posible solucionar la situación que se había planteado, siempre y cuando se estableciera en todos los lugares del continente de Asia lo que se denomina prostitución, como ocurre ahora en el continente Europa, y siempre y cuando los seres detentadores de poder alentaran deliberadamente su desarrollo y cooperaran en su éxito. Casi todos los jefes de los gobiernos de esa época
estuvieron plenamente de acuerdo con esta conclusión de los representantes de todos los pueblos del continente Asia, reunidos en la capital del Khanate Kilmantosiano, y sin experimentar ningún remordimiento de conciencia, empezaron desde ese momento no sólo a alentar y a ayudar a las mujeres en general, excepto a sus propias hijas, a dedicarse a esta ocupación tan espantosamente repulsiva a la naturaleza de cualquier persona normal, sino también a prestar, hasta con un sentimiento de benevolencia, como si se tratara de la más considerada manifestación del hombre, toda la ayuda posible a las mujeres, sin distinción de casta o de religión, que desearan viajar o acudir a alguna parte con este inmundo propósito. Ahora que hemos tocado este tema, permítame que haga una digresión, mi estimado doctor, y le cuente las reflexiones de mi tío Mulaj, que estimo muy interesantes y sabias con respecto a las causas que en general provocaron el surgimiento de este mal y esta plaga de la civilización contemporánea. Cierta vez, en uno de los días de Ramadán, cuando nos encontrábamos conversando como de costumbre, mientras aguardábamos la llamada del mulaj de nuestro barrio anunciando la comida, y el tema de nuestra charla era precisamente esta plaga humana, me dijo, entre otras cosas, está mal, y es injusto que condenes y desprecies a las mujeres de esta clase. La mayoría de ellas no es personalmente culpable de su triste destino. Deberíamos condenar exclusivamente a sus padres, maridos y tutores. Y tendríamos que condenar y despreciar a sus padres, maridos y tutores, quienes han permitido que surja en ellas durante la edad preparatoria para la edad adulta, cuando aún no tienen su propio sentido común, la propiedad llamada pereza. Aunque en esa edad la pereza es sólo automática en ellas y los jóvenes no tienen necesidad de realizar grandes esfuerzos para vencerla y pueden, en consecuencia, cuando adquieren sentido común, impedir que los controle totalmente, no obstante, en lo que respecta a la organización del psiquismo femenino, el principio activo debe, debido a resultados que no dependen de nuestra voluntad, sino de leyes del mundo, participar infaliblemente en cada iniciativa y en cada buena manifestación de las jóvenes. Y es precisamente en los primeros años de la vida adulta de estas infortunadas futuras mujeres madres contemporáneas, gracias a diversas ideas de los seres de la civilización contemporánea referentes a igualdad de derechos para las mujeres, que existen con las palabras de reclamo, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, etc., ideas que ya están difundidas por toda la tierra, que resultan ingenuas para la comprensión de un hombre que ha vivido normalmente su vida y que también son inconscientemente aceptadas por la mayoría de los hombres contemporáneos. Cuando estas futuras mujeres madres contemporáneas, que aún no están completamente formadas y que, por un lado, no poseen a su alrededor las fuentes necesarias conformes con la ley del principio activo, tales como sus padres, tutores y esposos, sobre quienes recae la responsabilidad por ellas desde el momento en que contraen matrimonio, y por el otro, gracias al intenso proceso de imaginación y entusiasmo que les es propio y que también está dispuesto por la naturaleza en esta edad de transición de acuerdo con la ley, con el propósito de materializar mejor los datos para el desarrollo de su sentido común. Ellas absorben gradualmente en su naturaleza misma la mencionada pereza automática, y esta pereza permanece en su naturaleza como una necesidad progresiva e indispensable. Una mujer con semejante naturaleza no desea, naturalmente, cumplir las obligaciones de una auténtica mujer madre, y en vista del hecho de que ser prostituta le permite no hacer nada y experimentar gran placer, gradualmente se forma, tanto en su naturaleza como en la consciencia pasiva que le es propia, un factor para el irresistible impulso de ser una mujer hembra. Pero, como consecuencia del hecho de que el instinto de cada una de estas mujeres, los datos propios de toda mujer para el impulso de vergüenza,
no se atrofian súbitamente e inmediatamente y de que ninguna de ellas, a pesar de todo su deseo mental, puede soportar su condición de prostituta en su propio país, todas tratan siempre instintiva y semiconscientemente de alejarse hacia algún otro país, en el cual, lejos de su tierra natal, sin ninguna molestia interior y también sin hacer nada, puedan abandonarse enteramente a esta profesión que les resulta personalmente agradable en casi todos sus aspectos. Y en lo que se refiere a la actual preponderancia de esta desgracia humana en toda la tierra, creo que la causa de esto reside única y exclusivamente en esos hombres contemporáneos en quienes, debido a las mismas razones, surge, como en las mujeres jóvenes que son futuras prostitutas, una necesidad orgánica esencial de no hacer nada salvo disfrutar. Y una de las formas de satisfacer la necesidad criminal de estas úlceras entre los pueblos contemporáneos consiste, en el caso dado, en alentar y ayudar a estas mujeres para que abandonen su tierra natal y se dirijan a algún país extranjero. Muchos seres contemporáneos sensatos han observado ya que estos dos sexos distintos, víctimas de la misma enfermedad, por lo general se buscan y se encuentran consciente e instintivamente, y en el caso dado, ejemplifican el proverbio que existe desde tiempos antiguos. Un pecador reconoce a otro desde lejos. Así es, mi estimado doctor. Gracias precisamente a las causas mencionadas, sabiamente comprendidas por mi tío, muchas mujeres prostitutas procedentes de diversos otros países aparecieron en Persia después de varios años. Y debido a las actitudes instintivas que, como ya le he dicho, habían sido adquiridas durante siglos por las mujeres nativas de Persia, sin distinción de religión, con respecto a la moral y la patriarcalidad en las tradiciones familiares, estas mujeres extranjeras no pudieron mezclarse con la masa general de mujeres persas, con el resultado de que desde ese momento comenzaron a existir entre nosotros las dos categorías de mujeres que le he mencionado. Bien, pues debido al hecho de que la mayoría de estas mujeres extranjeras que vivían libremente entre nosotros en Persia e iban a todas partes, a los mercados y a otros lugares públicos, eran con frecuencia objeto de las miradas de nuestros hombres persas, y se formó gradualmente en estos últimos, claro que inconscientemente, junto con la actitud ya existente para con las mujeres como madres, otra actitud hacia las mujeres como simples hembras. La propiedad de poseer esta definida acritud doble con respecto a las mujeres, al ser transmitida por herencia de generación en generación, ha llegado a arraigarse tanto entre nosotros que en la actualidad nuestros hombres no sólo distinguen estas dos categorías de mujeres por su apariencia, tan fácilmente como uno distingue un hombre, una oveja, un perro, un burro, etc., sino que incluso se ha formado en ellos algo que les impide instintivamente confundir la categoría de una mujer con la de otra. Yo mismo podía decir siempre sin equivocarme, y desde bastante lejos, qué clase de mujer era la que pasaba. No podría explicar ahora, aunque quisiera, cómo hacía para distinguirlas, si por su manera de caminar o por algún otro signo, pero es un hecho que podía hacerlo y que nunca me equivocaba, aunque como ya le he dicho, ambas categorías de mujeres llevaban velos similares, y todo persa normal, normal en el sentido de que no estaba bajo la influencia de tabac, alcohol u opio, el consumo de los cuales desgraciadamente aumenta entre nosotros cada vez más, puede distinguirse siempre y sin errar qué mujer representa a la mujer madre y cuál a la mujer hembra, es decir, a una prostituta. Para cada persa normal, una mujer madre, cualquiera que sea su religión y sin tener en cuenta su familia y sus relaciones personales, es algo así como su propia hermana, y una mujer de la segunda categoría es simplemente un animal que siempre despierta en él un sentimiento de aversión.
Esta propiedad de la relación instintiva hacia las mujeres es muy fuerte en nuestros hombres y totalmente independiente de nuestra conciencia. Por ejemplo, aun suponiendo que pudiera ocurrir de algún modo o de otro que la mujer más joven y hermosa de cualquier barrio se encontrara en la misma cama con un hombre del mismo distrito, este hombre persa, a pesar de toda su voluntad, y siempre y cuando, repito, no se encontrara bajo la influencia del opio o del alcohol, estaría orgánicamente incapacitado para tratarla como a una hembra. La trataba como a su propia hermana, y aun si ella misma manifestara acciones orgánicas con respecto a él, no haría sino compadecerla aún más y considerarla poseída por algún poder sucio, y haría todo lo posible por ayudarla a librarse de tal desgracia. Y este mismo hombre persa, en condiciones normales, siempre tratará a una mujer de la segunda categoría, es decir, a una prostituta, como una mujer hembra, puesto que, por joven y hermosa que sea, él experimentará inevitablemente una aversión orgánica ante ella, y no podría tratarla como a una mujer a menos que hubiera introducido en su organismo los productos tóxicos maléficos para la gente que le he enumerado. Y así, respetado doctor, viví 20 años en Persia, con estas normas morales y estas tradiciones, como todo persa normal ordinario. A los 20 años, a causa de unas acciones que había heredado, me convertí en socio de una cierta firma importante que exportaba frutas secas de Persia a diversas comunidades europeas. Y mi posición en dicha firma, gracias a diversas circunstancias independientes de mí mismo, era tal que tuve que convertirme en su principal representante local en los países del continente Europa que importaban frutas. Al principio, como ya le he dicho, fui a Rusia, luego a Alemania, a Italia y a otros países europeos, y ahora finalmente estoy en Francia desde hace 7 años. En la vida de ninguno de estos países extranjeros existe una distinción tan claramente marcada entre estos tipos de mujeres, entre la mujer madre y la mujer prostituta, como la que observé y sentí durante mi juventud en mi patria. En todos esos países, la actitud hacia las mujeres es puramente mental, es decir, pensada y no orgánica. Por ejemplo, un marido nunca se entera de la infidelidad de su mujer, por frecuente que ésta sea, a menos que vea u oiga algo que la demuestre. Pero entre nosotros, en Persia, sin ver nada ni oír ninguna murmuración, un esposo puede saber instintivamente si su esposa es fiel o no. Y lo mismo ocurre con las mujeres, entre nosotros, cuando una mujer siente cualquier infidelidad por parte de su marido. En lo que respecta a este especial sentimiento instintivo, varios científicos del continente Europa han realizado últimamente entre nosotros algunas investigaciones especiales sumamente serias. Según supe por casualidad, llegaron a la clara conclusión de que en general, allí donde prevalecen la poliandria y la poligamia, es decir, donde las costumbres morales locales permiten más de una esposa y más de un marido, la gente adquiere una peculiar particularidad psicoorgánica en sus relaciones como hombres y mujeres. Esta particularidad psicoorgánica existe también en la gente de nuestra Persia, como consecuencia del hecho de que, como usted sabe, nosotros, que profesamos la religión mahometana, practicamos la poligamia, es decir, que la ley permite que cada hombre tenga hasta 7 esposas. Y esta particularidad psicoorgánica de nuestros seres persas consiste, de paso sea dicho, en que el sentimiento de la infidelidad del marido no surge jamás en ninguna de las esposas legítimas con respecto a otra de sus mujeres legítimas. Este sentimiento solo aparece en una de las esposas cuando su esposo le es infiel con una mujer extraña. Ahora, respetado doctor, que vivo aquí en Europa y veo todo lo que ocurre entre maridos y mujeres, aprecio plenamente nuestro hábito de la poligamia,
tan sensatamente establecido y tan benéfico para los hombres como para las mujeres. Aunque a cada uno de nuestros hombres se le permite tener varias esposas y no solamente una, como ocurre aquí en Europa, donde predomina la religión cristiana, que autoriza a tener una sola esposa, no obstante, la honestidad y conciencia de nuestros hombres para con sus mujeres no puede siquiera compararse con la honestidad y conciencia que existen entre los hombres de aquí para con su única esposa y su familia en general. Basta echar una mirada alrededor y ver lo que ocurre en todas partes. Tan solo hace falta contemplar estos salones del Gran Café, donde además de las prostitutas profesionales ordinarias y de los gigolós que están siempre aquí, cientos de hombres y mujeres ocupan siempre las pequeñas mesas y conversan alegremente. Al ver ahora estos hombres y mujeres, uno diría que son matrimonios que han venido juntos aquí, a conocer París o por algún asunto de familia, pero en realidad es casi seguro que en todos los salones de este gran café no hay una sola pareja de entre los hombres y mujeres que están charlando alegremente y a punto de ir juntos a algún hotel que sean marido y mujer de acuerdo con la ley, si bien, al mismo tiempo, cada uno de ellos puede ser en el papel un marido o una esposa legales. Las otras mitades legales de los hombres y mujeres que se encuentran aquí, que han permanecido en sus hogares en las provincias, están quizás en este mismo momento pensando o contando a sus amistades que su esposa legal o su marido legal ha ido a la capital del mundo, París, a realizar algunas compras muy importantes para la familia o a encontrarse con alguien muy importante para la familia o a cualquier otra cosa por el estilo. Pero en realidad, estas aves de paso han tenido que intrigar todo un año para poder estar aquí e inventar toda clase de historias para convencer a sus mitades legales de la necesidad de su viaje. Y ahora, en compañía de mentirosos e intrigantes como ellos mismos, en nombre y por la gloria de la significación del epitalamio, ayudados por el arte refinado que ha alcanzado esta civilización contemporánea, decoran a sus mitades legales que los esperan en sus hogares con unos cuernos refinadamente artísticos lo más grandes posibles. En Europa, gracias al orden establecido en la vida familiar, ocurre ahora que, si usted se encuentra con un hombre y una mujer que están juntos y observa que mientras conversan sus voces tienen un tono alegre y sus rostros sonríen con frecuencia, puede estar completamente seguro de que al poco tiempo, si es que aún no lo han hecho, procederán sin falta a proporcionar a su mitad legal enormes y hermosos cuernos. De aquí que cualquier hombre apenas astuto pueda ser considerado aquí como un hombre honorable y el padre patriarcal de una familia. Para quienes lo rodean, carece de importancia que este honorable señor y padre patriarcal de una familia tenga quizás al mismo tiempo, está claro que si sus medios se lo permiten, tantas amantes como desee. Por el contrario, los que lo rodean generalmente respetan mucho más a ese hombre que a uno que es incapaz de tener amantes. Aquí, estos respetables maridos, que disponen de medios, no solo tienen, además, aparte de su única mujer legal, 7 esposas ilegales, sino también a veces 7 veces 7. Y los maridos europeos, que carecen de los medios para mantener a varias esposas ilegales, además de la legítima, pasan la mayor parte del tiempo en lo que se llama babear, es decir, se pasan los días enteros mirando y devorando con los ojos a toda mujer que encuentran. En otras palabras, traicionan a su esposa legítima en innumerables oportunidades con el pensamiento o con los sentimientos. Pero aunque en Persia un hombre puede tener hasta 7 esposas legales, no obstante, todos sus pensamientos y sentimientos están dedicados día y noche a encontrar la forma de hacer más feliz
tanto la vida interna como la externa de sus mujeres legales, y estas últimas, a su vez, no piensan sino en él y hacen lo imposible día y noche por colaborar con él en el cumplimiento de sus deberes vitales. Aquí, la relación interna recíproca entre marido y mujer es la misma, así como casi toda la vida interior del marido, que consiste en ser infiel a su esposa legítima, también la vida interior de ésta, desde el primer día de su unión, se desvía siempre fuera de la familia. Por lo general, en cuanto una mujer europea se casa, la existencia de su marido se convierte para su vida interior en su propia pertenencia, como dicen ellos. Después de la primera noche, estando ya segura de su calidad de propietaria, comienza a dedicar toda su vida interior a perseguir algo, es decir, a tratar de alcanzar ese ideal indefinible que desde la primera infancia se forma gradualmente en toda joven europea gracias a esa famosa educación, que para ellas inventan siempre diversos escritores contemporáneos poco escrupulosos. Durante mi permanencia en estos países europeos, he observado que en el ser de una mujer europea nunca se forma ese algo que debería, en ella así como en nuestras mujeres, mantener constantemente lo que se llama pudor orgánico, o por lo menos la inclinación a ese sentimiento, sobre el cual, según creo, se basa el llamado deber conyugal, y que es lo que la ayuda instintivamente a abstenerse de las acciones que hacen inmoral a una mujer. Por eso, toda mujer europea puede, sin experimentar sufrimiento ni remordimiento de conciencia, traicionar a su esposo legal cada vez que se le presenta una ocasión favorable. En mi opinión, la ausencia de esta vergüenza o pudor en ellas es la causa de que aquí, en Europa, la línea que separa a la mujer madre de la mujer prostituta haya desaparecido gradualmente y de que estas dos categorías de mujeres se hayan fundido ya hace mucho en una sola, de modo que en la actualidad no existe en la mente ni en los sentimientos de los hombres europeos esa división de las mujeres en dos categorías que casi todo persa hace. Aquí solo se puede distinguir la mujer madre de la mujer hembra si uno ve todas sus manifestaciones con los propios ojos. En las condiciones europeas de vida familiar, debido a la ausencia de la benéfica institución de la poligamia, institución que, en mi opinión, tendría que haber sido introducida aquí hace mucho tiempo, aunque solo fuera por la simple razón de que, como lo demuestran las estadísticas, las mujeres son más numerosas que los hombres, hay otras miles de incomodidades e indecoros que no tendrían necesidad de existir. Y así, mi estimado doctor, la causa fundamental de mi segundo vicio fue que, habiendo nacido y habiendo sido educado en tradiciones morales diametralmente opuestas a estas, llegué aquí a una edad en que las pasiones animales son especialmente fuertes en el hombre. Los males que esto me acarreó personalmente surgieron principalmente del hecho de que era aún muy joven cuando vine aquí, y según los cánones europeos, bien parecido, y debido a mi auténtico tipo meridional, gran número de mujeres, para las cuales yo representaba un tipo de hombre nuevo y original, comenzó a perseguirme. Me perseguían como si yo fuera caza mayor, y lo era para ellas, no sólo a causa de mi tipo específico, meridional auténtico, sino también a causa de mi amabilidad y cortesía para con las mujeres, propiedades que han sido inculcadas en mí desde mi primera infancia en mis relaciones con nuestras madres mujeres de Persia. Cuando llegué aquí y comencé a encontrarme con las mujeres europeas, naturalmente me mostré, y aun sin tener conciencia de ello, amable y cortés también con ellas. Y así, encontrándome con las mujeres de aquí y limitándome al principio a hablar con ellas, principalmente sobre la civilización contemporánea y el atraso de nuestra Persia en comparación,
Y está claro que bajo la influencia del alcohol, que ya entonces consumía en grandes cantidades, caí por primera vez, es decir, yo, como futuro padre de familia, me comporté vilmente. Aunque esto me costó entonces muchos sufrimientos y remordimientos de conciencia, no obstante, el medio en que me movía, junto con el efecto que el alcohol causaba en mí, me impulsaron a caer por segunda vez, y desde entonces todo comenzó a deslizarse como por una pendiente y me condujo al estado en el que me encuentro ahora, es decir, al de un inmundo animal. A veces, especialmente ahora, cuando estoy completamente libre de la influencia del alcohol, sufro una gran angustia moral y me desprecio con todo mi ser, y en tales momentos me apresuro aún más a llenarme de alcohol para olvidarme de mí mismo y ahogar así mis sufrimientos. Después de llevar esta horrible vida en los países de Europa que le he enumerado, me instalé finalmente aquí, en París, precisamente en la ciudad europea a la cual acuden mujeres de todas partes de Europa y de otros continentes con la evidente intención de poner cuernos a sus mitades legales. Y aquí, en París, me he vuelto completamente adicto a estos dos vicios humanos, es decir, al alcohol y a, como usted dice, la caza de faldas, y corro de un lado a otro sin razonar jamás con cordura. Y ahora, la satisfacción de ambos vicios me es más necesaria que la de mi apetito. Esto es lo que me ha ocurrido hasta el momento actual, y no sé lo que vendrá después ni me interesa saberlo. Siempre trato con todas mis fuerzas y me esfuerzo por no pensar en ello. Al decir estas últimas palabras, suspiró sinceramente y dejó caer la cabeza con profundo pesar. Entonces le pregunté, pero dígame, por favor, ¿no tiene miedo de estar infectado con esas terribles enfermedades que generalmente padecen las mujeres que un cazador de faldas como usted suele perseguir? Ante mi pregunta, volvió a suspirar profundamente y después de una breve pausa me dijo lo siguiente. Ah, mi estimado y digno doctor, en los últimos años he pensado mucho acerca de este problema. Hasta ha llegado a convertirse para mí en un tema tan interesante que, en cierto sentido, ha sido un medio bendito por el cual mi odiosa vida interior ha fluido, a pesar de todo, de forma más o menos soportable. Creo que, como médico, tendrá usted sin duda gran interés en saber cómo y por qué este mismo problema me preocupó tanto hace varios años y a qué conclusiones llegué después de observarlo y estudiarlo seriamente en un estado relativamente normal. Hace alrededor de 5 años tuve tal ataque de depresión que ni siquiera el alcohol tenía efectos en mí ni calmaba mi estado psíquico. Ocurrió precisamente entonces que me viese con frecuencia con ciertos conocidos y amigos que hablaban mucho acerca de estas inmundas enfermedades y de lo fácil que era contagiarse de ellas. A causa de estas conversaciones, yo mismo empecé a pensar con cierta frecuencia sobre mí mismo y poco a poco comencé a preocuparme por mi salud casi como una mujer histérica. Después de estas reflexiones, al principio me dediqué a consultar a diversos especialistas con el fin de descubrir cuáles eran los primeros síntomas de cualquier enfermedad que pudiera haber contraído ya. Aunque ninguno de los especialistas locales encontró en mí absolutamente nada, continué, no obstante, con mis dudas, porque la preocupación por mi salud, por un lado, y mi propio sentido común, por el otro, seguían asegurándome que debía haber contraído ya alguna de estas terribles enfermedades. Todo esto me llevó a un estado tal que decidí realizar una consulta a cualquier precio aquí en París, pero esta vez con los mejores especialistas de toda Europa. Podía pagarme esto porque debido a la guerra mundial, cuando los transportes estaban destruidos y toda la mercancía estaba muy cara, nuestra firma, que tenía almacenadas en todas partes grandes cantidades de fruta seca,
había tenido ese año considerables ganancias, una buena porción de las cuales me correspondía. Cuando reuní a todas estas celebridades europeas, éstas anunciaron por unanimidad, después de toda clase de detalladas investigaciones y de los llamados análisis químicos que conocían solo ellos, que no había en mi organismo el menor signo de ninguna enfermedad venérea. Aunque este descubrimiento puso fin a mi preocupación crónica por mi salud, fue, no obstante, la causa de la aparición en mí de un poderoso sentimiento de investigación y curiosidad con respecto a la aclaración de este problema, que desde aquel entonces ha sido una especie de manía mía, algo así como una idea fija. También desde entonces, la observación metódica y el estudio de todo lo referente a estas enfermedades animó y justificó el sentido de lo que he llamado mi odiosa vida. Durante este periodo de mi vida, hice estas observaciones y realicé mis estudios en todas las circunstancias con todo mi verdadero yo interior, estando borracho, semi-borracho y también sobrio. Y entonces, entre otras cosas, leí asiduamente toda clase de literatura existente en Europa concerniente a estas enfermedades, y también la mayoría de los libros franceses y alemanes sobre este problema. Podía hacer esto con facilidad, ya que, como usted ve, tengo tal dominio del francés que apenas si se nota que no soy un verdadero intelectual francés. Y también hablo muy bien el idioma alemán, porque viví durante bastante tiempo en Alemania y siempre, en mi tiempo libre, estudié ese idioma y su literatura a falta de otra cosa que hacer. Así, cuando me interesé por este problema, pude familiarizarme por completo con todo el conocimiento que existe en la civilización contemporánea sobre enfermedades venéreas. Toda esta literatura, dejando de lado naturalmente y sin mencionar siquiera la multitud de gruesos libros científicos, cuyo contenido demuestra inmediatamente a cualquier persona más o menos normal que fueron escritos por gente completamente ignorante de estos problemas, es decir, que no eran en absoluto especialistas en dichos problemas, me produjo la impresión general de que la gente se contagiaba y contraía enfermedades venéreas solo a causa de su suciedad. Cuando hice esta deducción categórica, no me quedó sino concentrar toda mi atención en el descubrimiento de que era particularmente mi higiene personal lo que hasta entonces me había protegido del contagio. Comencé entonces a reflexionar de este modo. No me he visto con mayor pulcritud que cualquier otro aquí en Europa. Me lavo las manos y la cara todas las mañanas, y también como todo el mundo. Una vez por semana voy sin falta a un baño turco, costumbre, según parece, también muy general. De esta forma medité sobre muchas cosas, con el resultado de que no encontré nada en este sentido que fuera excepcional en mí. Y sin embargo, el hecho era que por mi despreciable vida corría mayores riesgos de contagiarme. Desde entonces, mis pensamientos estuvieron guiados por dos convicciones definidas, ya totalmente establecidas en mí. En primer lugar, que cualquiera que mantuviera relaciones con una de estas mujeres debía enfermar inevitablemente tarde o temprano. Y en segundo lugar, que sólo la limpieza protegía de esta infección. Continué meditando de esta forma durante toda una semana, hasta que de pronto recordé uno de mis hábitos que siempre había ocultado escrupulosamente de mis conocidos aquí en Europa. Es decir, recordé mi hábito de lo que entre nosotros en Persia se denomina abdest. La costumbre del abdest, que de acuerdo con las ideas europeas podría llamarse ablución, es una de las principales costumbres existentes en Persia. Estrictamente hablando, todo discípulo de Mahoma debe respetar esta costumbre, si bien solo los mahometanos de la secta chiita la practican de forma particularmente estricta. Y como casi toda Persia está compuesta por chiitas,
Esta costumbre está más extendida entre nosotros en Persia que en ninguna parte. Esta costumbre consiste en que cada miembro de la secta chiita, hombre o mujer, debe lavarse indefectiblemente los órganos sexuales después de cada visita al cuarto de baño. Con este fin, cada familia posee los elementos necesarios considerados entre nosotros como los más importantes, que consisten en una vasija especial, un tipo particular de cuenco llamado ebrk. Y cuanto más rica es la familia, mayor cantidad de cuencos posee, ya que cada vez que llega un nuevo huésped, hay que poner a su disposición inmediatamente y sin falta uno de estos cuencos. Yo mismo me acostumbré a este hábito desde mi primera infancia, el cual se arraigó tanto en mi vida diaria que aun cuando vine a Europa, donde esta costumbre no existe, no podía pasar un solo día sin hacer esta ablución. Por ejemplo, me resultaba mucho más fácil estar con la cara sin lavar, aun después de una calaverada, que no lavarme ciertas partes del cuerpo con agua fría después de una visita al cuarto de baño. En la actualidad, viviendo aquí en Europa, no solo tengo que soportar grandes inconvenientes a causa de este hábito, sino que he tenido que renunciar a parte del confort moderno del que hubiera podido disfrutar con facilidad. Por ejemplo, ahora estoy en París, donde debido a mis medios podría permitirme vivir en el mejor de los hoteles con todas las comodidades modernas, pero a causa de mi hábito no puedo hacerlo y me veo obligado a vivir en un sucio hotelillo situado lejos del centro y de todos los lugares a los que debo acudir casi todos los días. En mi hotel no hay otras comodidades aparte de esta, que es muy importante para mí. Este hotel tiene retretes del tipo antiguo y no como el nuevo invento norteamericano contemporáneo, y precisamente el sistema antiguo es el más conveniente y adecuado para este hábito. Es bastante probable que aun semiconscientemente haya yo elegido vivir en Francia, porque aquí todavía es posible encontrar en todas partes, especialmente en las provincias, retretes del sistema antiguo, como los que usamos en Persia. En otros países de Europa, este sistema asiático, como lo llaman ahora, casi no existe. Ha sido reemplazado en casi todas partes por el sistema norteamericano con cómodas y pulidas butacas, en las cuales yo personalmente solo podría descansar y leer el libro titulado Decamerón. Y así, honorable doctor, cuando recordé de pronto este hábito, comprendí inmediatamente y ya sin ninguna duda que hasta ese momento había escapado al contagio de alguna inmunda enfermedad, y ello se debía únicamente a que me lavaba con frecuencia los órganos sexuales con agua fría. Después de pronunciar estas últimas palabras, este simpático persa extendió los brazos hacia arriba y exclamó con todo su ser: Eternamente bendita sea la memoria de los que crearon para nosotros esa benéfica costumbre. No dijo nada más durante un largo rato, sino que observó pensativamente a un grupo de norteamericanos de una mesa cercana que en ese momento discutían acerca de si las mujeres se vestían mejor en Inglaterra o en Norteamérica. De pronto se dirigió a mí con las siguientes palabras: Mi altamente estimado y honorable doctor, durante mi relación con usted he llegado a convencerme de que usted es muy instruido y, como se dice, que ha leído mucho. ¿Tendría la bondad de darme su valiosa opinión para que yo pueda comprender y solucionar por fin un problema que durante los últimos años ha despertado mi curiosidad y que se plantea con frecuencia y perturba mi pensamiento cuando estoy sobrio? La cuestión es que, viviendo aquí en Europa, donde la gente profesa la religión cuyos adeptos constituyen casi la mitad del mundo, no he encontrado hasta ahora una sola buena costumbre en su vida ordinaria, mientras que entre nosotros, que profesamos la religión mahometana, hay muchísimas. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la causa de esto?
¿Acaso el fundador de esa gran religión no prescribió ninguna ley benéfica para la vida ordinaria de los que profesan esa religión? Bueno, querido nieto, como había llegado a simpatizar con este joven persa durante nuestra relación, no pude negarme a satisfacer su petición y decidí explicarle el problema, pero también de forma tal que no sospechara quién era yo y cuál era mi naturaleza auténtica. Le dije: ¿dice usted que en la religión que profesa la mitad del mundo, y probablemente se refiere a la religión cristiana, no existen buenas costumbres como en su religión mahometana? ¿Es que realmente no ha existido nunca? Por el contrario, en esa religión había muchas más buenas costumbres que en cualquiera de las religiones actuales. En ninguna de las antiguas enseñanzas religiosas había tantas normas benéficas para la vida ordinaria como en la enseñanza que constituye el fundamento de la religión cristiana. Si los discípulos mismos de esta gran religión, especialmente los que se denominan padres de la Iglesia de la Edad Media, trataron esta religión como barba azul a sus esposas, es decir, haciéndola objeto de sus burlas y cambiando toda su belleza y su encanto, es un asunto completamente distinto. En general, debes saber que todas las auténticas grandes religiones que han existido hasta la actualidad, creadas, como lo atestigua la historia, por hombres de iguales méritos en lo que se refiere a su razón pura, se basan siempre en las mismas verdades. La diferencia entre esas religiones radica solo en las normas definidas que establecen para la observación de ciertos detalles y de los llamados rituales. Y esta diferencia es el resultado de la adopción deliberada por parte de los grandes fundadores de estas normas que convenían al grado de perfección mental de la gente del período dado. En el origen de cada nueva doctrina sobre la que se funda luego una religión, siempre nos encontraremos con dogmas que han sido tomados de religiones anteriores y que ya estaban bien establecidos en la vida de la gente. Y en este caso, se justifica plenamente el aforismo que ha existido desde hace mucho: no hay nada nuevo bajo el sol. Lo único nuevo en estas enseñanzas religiosas, como he dicho, son los pequeños detalles, intencionalmente adaptados por los grandes fundadores al grado de perfección mental de la gente de la época correspondiente, y así, en las raíces mismas de esta doctrina en la que se basa la religión cristiana, se introdujo la casi totalidad de la gran enseñanza que existía previamente y que ahora se denomina judaísmo, cuyos discípulos constituyen alguna vez casi la mitad del mundo. Los grandes fundadores de la religión cristiana, habiendo tomado la doctrina judaica como base, solo modificaron sus detalles externos, de acuerdo con el grado de desarrollo mental de los contemporáneos de Jesucristo, y en ella previeron efectivamente todo lo necesario para el bienestar de la gente. En ella se tomaron provisiones tanto para el alma como para el cuerpo, y hasta proporcionaba todas las normas necesarias para una existencia pacífica y feliz. Y todas estas provisiones eran asombrosamente sabias, ya que estaban dispuestas de modo que esta religión resultara también adecuada para gente de épocas muy posteriores. Si la doctrina de esta religión hubiera permanecido intacta, hasta hubiera convenido quizás a estas gentes contemporáneas, quienes de paso nuestro Mullah Nasreddin define con la expresión: no parpadeará a menos que le hundas el ojo con un palo. En sus orígenes, en esta religión cristiana fueron introducidas, además de las normas especialmente establecidas para la existencia ordinaria y que satisfacían las necesidades de los contemporáneos de Jesucristo, también muchas costumbres excelentes que ya existían y que habían llegado a fijarse profundamente en la vida de los que profesaban la religión judaica. Incluso las buenas costumbres que existen ahora entre ustedes en la religión mahometana
fueron tomadas de la religión judaica. Tome, por ejemplo, la costumbre del Sooniat o circuncisión que usted mencionó. Al principio, esta costumbre también figuraba en la religión cristiana y al comienzo era obligatoria y todos sus adeptos la cumplían estrictamente. Solo posteriormente desapareció rápida y súbitamente de dicha religión. Si lo desea, mi joven amigo, me referiré detalladamente a la aparición de esta costumbre y entonces comprenderá por qué una costumbre tan excelente para la salud y la vida normal de la gente fue incluida en la religión judaica, y puesto que la doctrina judaica constituyó la base de la religión cristiana, esta costumbre también debía adoptarse obligatoriamente e introducirse en el proceso de la vida ordinaria de los discípulos de la religión cristiana. Esta costumbre que ustedes denominan Sooniat fue creada e introducida en la doctrina religiosa judaica por el gran Moisés. Un antiguo manuscrito caldeo me permitió enterarme de la razón por la cual el gran Moisés introdujo esta costumbre en la religión del pueblo judío. Leí en este manuscrito que cuando el gran Moisés era el guía del pueblo judío y lo condujo desde Egipto hacia la tierra de Canaán, comprobó durante el viaje el hecho de que entre los jóvenes y niños del pueblo que le fuera confiado por lo alto, estaba muy extendida la enfermedad que entonces era llamada Mordorten y que los seres contemporáneos denominan onanismo. También leí en este manuscrito que habiendo comprobado este hecho, el gran Moisés se sintió sumamente perturbado y desde ese momento comenzó a investigar seriamente con el fin de descubrir las causas de este mal y alguna forma de acabar con él. Estas investigaciones movieron más tarde a este incomparable profeta a escribir un libro con el título Toca Tesnalol Pan, que en idioma contemporáneo significa la quinta esencia de mis reflexiones. También pude familiarizarme con el contenido de este notable libro. Al principio de la explicación acerca de la enfermedad Mordorten, decía, entre otras cosas, que el organismo humano ha sido llevado por la gran naturaleza a tal perfección que cada uno de los órganos está provisto de un medio de defensa contra toda contingencia externa, y de ahí que, si algún órgano funciona incorrectamente, los culpables son siempre los seres mismos, debido a sus propias circunstancias de vida diaria. Y en cuanto a las causas, la aparición del Mordorten entre los niños, decía, en el capítulo 6, versículo 11 de este incomparable libro, que esta enfermedad aparece en los niños por las siguientes razones. Entre las sustancias elaboradas por el organismo humano y que éste elimina constantemente como residuo infantil, figura una sustancia llamada culnabo. En general, esta sustancia es elaborada en el organismo de los seres con el fin de neutralizar otras sustancias que también son necesarias para el funcionamiento de sus órganos sexuales, y se forma y participa en el funcionamiento de dichos órganos desde el comienzo mismo del surgimiento de los seres de ambos sexos, es decir, desde la infancia. La gran naturaleza ha dispuesto todo de modo que, después de su utilización, el residuo de esta sustancia sea eliminado del organismo de los niños por el lugar situado entre el toltorino y sarnuonino, y en las niñas en los lugares situados entre las colinas cartocacnianas. Las partes del organismo de los niños localizadas en el extremo de lo que se llama el miembro genital y que en ese incomparable libro se designan con los nombres del tolcoctorino y sarnuonino, reciben de la medicina contemporánea los nombres de glande del pene y prepucio del pene, y las colinas cartotacnianas, que cubren el llamado clítoris de las niñas, se denomina labia majora y labia minora, y como se dice en el lenguaje común, labios obscenos grandes y pequeños. La medicina contemporánea no tiene ningún nombre para designar la sustancia culnabo,
ya que no conoce en absoluto esta sustancia independiente. La medicina terrestre contemporánea solo tiene un nombre para la masa general de las sustancias, entre las cuales figura también la sustancia culnabo, y esta masa total recibe el nombre de esperma, el cual es una composición de sustancias completamente heterogéneas, segregadas por varias de las llamadas glándulas, que nada tienen en común la una con la otra, como por ejemplo la glándula de la grasa, la de Bartholdi, la de Cooper, la de Nolnioniana y otras. La separación y volatilización de estas sustancias residuales debería ser inducida, de acuerdo con la providencia de la gran naturaleza, hacia dichos lugares, por medio de toda suerte de contactos casuales y de diversos movimientos que tienen lugar en la atmósfera. Pero las ropas que la gente ha inventado y que la naturaleza no pudo prever impiden que los factores mencionados efectúen libremente la separación y volatilización de estas sustancias, con el resultado de que esta sustancia culnabo, al permanecer durante mucho tiempo en esos lugares, provoca la aparición de transpiración. Además, como esa sustancia constituye en general el mejor medio para la multiplicación de las llamadas bacterias, que existen tanto en la atmósfera como en las denominadas esferas subjetivas de todas las cosas que están en contacto directo con los niños, esa multiplicación en los lugares mencionados del organismo de los niños produce un proceso llamado picazón. A causa de esa picazón, los niños comienzan al principio inconscientemente a frotarse o rascarse en dichos lugares. Más tarde, como en dichas partes del organismo se concentran todas las terminaciones de los nervios creados por la naturaleza para la sensación especial requerida para completar el sagrado proceso el moarno, que normalmente surge en los adultos al final de la llamada copulación, y como especialmente durante cierto periodo, cuando de acuerdo con la providencia de la gran naturaleza tiene lugar en estos órganos de los niños un proceso de preparación para el futuro funcionamiento sexual, dicho frotamiento o rascado les hace experimentar una peculiar sensación placentera. Entonces ellos empiezan, por consiguiente, intencionalmente, habiendo descubierto instintivamente cuál de esas acciones es la que despierta en ellos dicha sensación placentera, a frotarse los lugares mencionados, aun cuando no sientan comezón. Y así, las filas de los pequeños mordortenistas de la tierra aumentan en número vertiginosamente. En lo que se refiere a las medidas que tomó el gran Moisés para terminar con ese mal, cuanto sé acerca de ellas lo aprendí a través del contenido de otro papiro, también muy antiguo, y no del libro Tookat Navalpan que he mencionado antes. El contenido del papiro evidenciaba claramente que el gran Moisés puso en práctica sus reflexiones sobre este problema contenidas en el libro Toca Tesnabolpan, creando para su pueblo dos ritos religiosos, uno de los cuales se denomina Signer Chorn y el otro Zelput-Khan. El sagrado Signer Chorn fue creado especialmente para los niños y el sagrado Zelput-Khan para las niñas, y los niños de ambos sexos debían realizarlos obligatoriamente. El rito Signer-Chorn, por ejemplo, era idéntico a vuestro Sogoniat. Cortando el llamado pogianos o freno del pene de los niños, se destruye la conexión entre la cabeza y la piel que la cubre, y de este modo se consigue el libre movimiento de esa piel, también llamada prepucio del pene. De acuerdo con la información que nos ha llegado desde los tiempos antiguos y también de acuerdo con nuestro propio sentido común, es evidente que el gran Moisés, quien, según sabemos por otra parte, era una gran autoridad en medicina, deseaba asegurar de esa forma que la totalidad de las sustancias que se acumulan en los lugares mencionados pudieran eliminarse automáticamente por sí mismas debido a toda suerte de contactos accidentales y dejaran así de constituir
un factor para la aparición de la mencionada picazón maléfica. En lo que respecta al amplio conocimiento que el gran Moisés tenía en el campo de la medicina, muchas fuentes históricas diversas están de acuerdo en que obtuvo ese conocimiento medicinal durante su estancia en Egipto, como alumno de los altos sacerdotes egipcios, quienes habían heredado ese conocimiento de sus antepasados del continente Atlántida, de los primeros y últimos seres auténticamente instruidos de la Tierra, los miembros de la sociedad que entonces se denominaba Acaldana. Los resultados benéficos de las costumbres creadas por el gran Moisés son aún ahora bastante evidentes en la práctica. Por ejemplo, con respecto a la costumbre de la circuncisión en particular, yo, que soy un buen diagnosticador y puedo decir con una sola mirada al rostro de un hombre dónde radica la falta de armonía de su organismo, puedo afirmar con toda certeza que esa terrible enfermedad infantil, el onanismo, casi nunca aparece entre los niños en los cuales se ha efectuado este rito, mientras que los niños cuyos padres no respetan esa costumbre están siempre sujetos a ella. Las excepciones en este sentido son únicamente los niños cuyos padres son indudablemente cultos en el pleno sentido de la palabra y comprenden claramente que la futura mentación normal de sus hijos depende exclusivamente de que contraigan o no dicha enfermedad en su infancia o en su juventud. Tales padres cultos saben muy bien que si la sensación del clímax del llamado proceso homonvanosiniano se produce, aunque solo sea una vez, en el llamado sistema nervioso de sus hijos antes de que alcancen la madurez, nunca contarán con la plena posibilidad de la mentación normal cuando se conviertan en adultos, y de ahí que tales padres cultos siempre consideren que su principal deber para con sus hijos es educarlos en este sentido. Al revés que la mayoría de los padres contemporáneos, ellos no piensan que la educación de los hijos consista en fastidiarlos para que aprendan de memoria tanta poesía como sea posible, escrita por psicópatas mordortenistas, o en enseñarles a entrechocar los talones a la perfección para saludar a sus relaciones, logros que, según las ideas de los seres contemporáneos, constituyen la totalidad de la educación de los niños. Y así es, mi estimado, aunque muy depravado amigo, y no por ello menos simpático joven. Estos dos ritos fueron creados por el gran Moisés e introducidos en la vida ordinaria del pueblo judío con el fin de compensar la maléfica invención de las ropas, por culpa de la cual fueron destruidos los factores provistos por la gran naturaleza para proteger a esos órganos de la acción dañina de las sustancias que eliminan. Y esos dos ritos fueron transmitidos de generación en generación, tanto a los que profesan la religión judaica como a todos los que adoptaron casi sin modificarlos estos útiles ritos. Y sólo después de la muerte del gran rey Salomón, el rito Zelpuzcán fue abandonado por alguna razón o por otra, hasta por los discípulos de la religión judaica, y sólo el rito Signer-Chorn continuó siendo realizado automáticamente y llegó hasta los representantes contemporáneos de esa raza. Y esa costumbre, junto con muchas otras antiguas costumbres judías, llegó también a los discípulos de la religión cristiana, quienes al principio la observaron muy estrictamente en sus vidas, pero muy pronto, tanto la costumbre misma como su adopción entre ellos desaparecieron de la vida de los que profesaban esa religión, entonces aún nueva. Sí, mi querido amigo, si la enseñanza del divino Jesucristo se pusiera en práctica en completa conformidad con su original, la religión extraordinariamente sabia que sobre ella se fundó no sólo sería la mejor de todas las existentes, sino de todas las que pudieran surgir en el futuro. Excepto la costumbre de la poligamia, no hay nada en la religión mahometana que no existiera ya en las enseñanzas judaicas y en las cristianas.
La costumbre de la poligamia, establecida sobre la base de las deducciones científicas del entonces famoso ser árabe instruido Nasrullah el-Alol, fue introducida en la vida diaria de la gente en general después del período de la fundación de la religión cristiana. Vuestra religión surgió mucho más tarde y su contenido fue intencionalmente restringido por sus grandes creadores, quienes querían acentuar particularmente ciertas costumbres diarias. Y lo hicieron porque en aquella época se manifestaba ya claramente la declinación de la religión cristiana y la desaparición en la gente ordinaria de la capacidad para la contemplación, es decir, para el estado en el cual únicamente las verdades indicadas en las enseñanzas religiosas detalladamente auténticas pueden ser comprendidas. Habiendo observado esto, los grandes creadores de la religión mahometana decidieron, por un lado, simplificar la enseñanza misma y, por el otro, acentuar ciertas costumbres, de modo que la vida diaria de los adeptos de esta nueva enseñanza, quienes habían perdido la capacidad de contemplación y, en consecuencia, la posibilidad de comprender conscientemente las verdades, pudieran por lo menos fluir mecánicamente de una forma más o menos tolerable. Precisamente en esa época, entre otras costumbres, establecieron y dieron particular importancia a las costumbres que usted mencionó, Sooniat, Abdest y poligamia, cuyos benéficos resultados pueden observarse en la práctica aún ahora. Por ejemplo, como usted mismo ha hecho notar con toda justicia, gracias a la circuncisión y a la ablución, es raro encontrar entre los adeptos de esta religión onanismo o ciertas enfermedades venéreas, y gracias a la poligamia encontramos entre los que profesan dicha religión tal mantenimiento psicoorgánico recíproco de los fundamentos de la vida familiar como es casi imposible encontrar entre los discípulos de la religión cristiana. De las costumbres útiles contenidas originalmente en la religión cristiana que fueron introducidas por los creadores de esa religión en la vida de sus adeptos para la preservación de la salud y el mantenimiento de los fundamentos morales necesarios para una vida feliz, nada queda ahora, excepto la costumbre de ayunar periódicamente, es decir, abstenerse en ciertas épocas del año de consumir ciertos productos comestibles. E incluso esta buena costumbre superviviente está desapareciendo ya de la vida ordinaria de los que profesan esta religión, o bien se la han modificado tanto con el correr de los años que los que ayunan no sufren ya ningún shock a causa de ella, a pesar de que ese ayuno fue establecido precisamente para producir dicho shock. Los cambios que se producen ahora en el proceso de esta costumbre cristiana de ayunar son muy característicos y proporcionan un excelente ejemplo para comprender la forma en que en general todas las buenas costumbres cristianas han sufrido poco a poco grandes cambios, hasta dejar de existir por completo. La forma actual en que los llamados cristianos ortodoxos rusos practican ese ayuno constituye una buena ilustración de lo que acabo de decir. Los cristianos ortodoxos rusos tomaron toda su religión de los llamados griegos ortodoxos, de quienes, junto con muchas otras costumbres cristianas, adoptaron también esta costumbre de ayunar. La mayoría de los millones de cristianos ortodoxos rusos continúan ayunando rigurosamente, en conformidad con el llamado Código Ortodoxo que existe allí en la actualidad. Pero en cuanto a la forma de su ayuno, uno no puede dejar de recordar el aforismo de nuestro querido Mullah Nasreddin para tales casos. ¿Acaso no da lo mismo que cante como un burro mientras me llamen ruiseñor? El ayuno de esos cristianos ortodoxos rusos constituye precisamente un caso similar. ¿Acaso importa que ese ayuno no les produzca ya ningún shock si de cualquier manera se siguen llamando cristianos y además ortodoxos? Como ya he dicho, los cristianos ortodoxos rusos de la actualidad
respetan estrictamente las estaciones y los días de ayuno indicados en los mencionados códigos. Pero en lo que respecta a lo que debe o no debe consumirse como alimento durante un ayuno, precisamente en este problema es donde está enterrada la pata izquierda del perro del pelo rizado del ex emperador Guillermo.